Si estás comprando y vendiendo acciones en la bolsa de valores, es importante que entiendas cómo se paga impuestos sobre esas ganancias, porque hay estrategias que tú puedes aplicar para pagar menos impuestos una vez que tú entiendas cómo funciona todo esto. Y en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre cómo se paga impuestos sobre las ganancias que tengas en la bolsa de valores. Mira, antes de empezar, quiero decir que a mí personalmente me encanta la bolsa de valores. La bolsa de valores es una herramienta que una vez que lo aprendas y lo dominas, puedes multiplicar tu dinero de una manera muy fácil. Personalmente, yo lo veo como dinero gratis porque no estás trabajando para obtener ese dinero. Simplemente estás dándole clic a una pantalla y tu dinero crece poco a poco o muy rápido, dependiendo de qué estrategia tú estás haciendo. Y así vamos a empezar el primer punto que tenemos que tocar, que la ganancia que tú tengas en la bolsa de valores se paga un impuesto diferente al impuesto que tú pagas cuando tú trabajas. Y ese impuesto se llama Capital Gain. Capital Gain es el impuesto que tú ganas sobre tu inversión. Por ejemplo, compraste una acción que te costó $100. Esa acción después subió a $150. Tú aquí tienes una ganancia de $50. Esa ganancia se llama Capital Gain. Y una pregunta muy común que tienen muchas personas, especialmente que están empezando en la bolsa de valores, es que, por ejemplo, si yo compré una acción de $100 y subió a $150, ¿yo tengo que pagar impuestos sobre esos $50? No. Tú solamente tienes que pagar impuestos una vez que vendas la acción. Si tú compraste, por ejemplo, acciones de Tesla y la dejaste ahí por años y esa inversión creció y te estás ganando $10,000, tú no tienes que pagar impuestos hasta el día que tú vendas esas acciones. Y ahí vamos al siguiente punto. Hay una gran diferencia en lo que se llama realized y unrealized gain. Recuerda que te mencioné que la ganancia en la bolsa de valores es capital gain. Y hay dos diferentes tipos de capital gain. Está realized gain y unrealized gain. Realized gain es la ganancia realizada. Una vez que tú vendas las acciones y ya tú obtengas ese dinero de vuelta, eso es una ganancia realizada. Unrealized gain es una ganancia que tú no has realizado. Como el ejemplo anterior, compraste unas acciones, subió de valor, pero todavía no las has vendido. Eso es clasificado como unrealized gain. Y es muy importante que entiendas eso. Ahora, otra pregunta muy común que tienen muchas personas es, ok, el momento que yo venda, ¿tengo que pagar impuestos en ese momento? Y la respuesta es no. Tú no vas a pagar impuestos una vez que tú vendas la acción. El impuesto tú lo vas a pagar es cuando hagas la declaración de impuestos. El broker que tú estés utilizando, cual sea, Robinhood, Webull, Interactive Brokers, cual sea el broker que tú estás utilizando, al final del año te van a enviar un documento llamado 1099B. Este documento 1099B es un documento que te va a aparecer todas las compras, todas las ventas, toda la ganancia o pérdida que tuviste durante el año. Y ese formulario 1099B es el que se mete en tu declaración de impuestos y el sistema automáticamente calcula cuánto vas a tener que pagar. Ahora, otra pregunta muy válida. Si yo tengo una pérdida, ¿tengo que pagar impuestos sobre la pérdida? La respuesta es no. Y muchas personas cometen el error de que, por ejemplo, si tuvieron pérdidas en el año, no meten el 1099B en su declaración de impuestos porque dicen, bueno, no tengo que pagar impuestos, no lo voy a meter en mi declaración porque no hay nada que tenga que pagar. Y eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque las pérdidas que tú tengas en un año, tú las debes meter en tu declaración de impuestos y eso quedan en un cubo, ¿verdad? Y si el año siguiente tú tuviste ganancias, tú puedes utilizar las pérdidas que tuviste en un año para eliminar ganancias que tuviste en el año siguiente, ¿ok? Pero esto tiene un límite, lamentablemente, de solamente $3,000, ¿ok? Por ejemplo, si tú tuviste pérdidas de $10,000 este año y el año siguiente tuviste ganancias de $20,000, lo máximo que puedes deducir serían $3,000. El resto de la pérdida se queda en ese cubo y se continúa a años futuros. Si los años futuros tuviste ganancia, puedes volver a utilizar $3,000 para eliminar esas ganancias. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuánto impuesto, cuánto tax yo tengo que pagar sobre las ganancias que yo tenga en la bolsa de valores? Y la respuesta, como la respuesta de todas las preguntas de impuestos, es depende.
El punto más importante es depende cuánto tiempo tú aguantaste esa acción. Y ahí vamos al siguiente punto de lo que es short term versus long term. Short term es corto tiempo, long term es largo. Si tú compraste una acción y la tuviste y la vendiste en menos de un año, eso es considerado short term. Si tú compraste una acción y la aguantaste y la vendiste después de un año, ¿ok? Eso es considerado long term. Si tú compraste y vendiste la misma acción en menos de un año, lamentablemente vas a pagar más impuestos en comparación de que si tú hubieses aguantado esa acción por más de un año. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos quiere que tú dejes tu dinero invertido aquí, porque eso estimula la economía. Entonces te da un incentivo para que dejes el dinero invertido a largo tiempo. Dejando tu dinero invertido a largo tiempo en la bolsa de valores, vas a pagar menos impuestos que si lo vendes a corto tiempo. Ahora, ¿cuánto vas a pagar? ¿Ok? Y una vez más, depende, ¿ok? Pero lo que tú vas a pagar en el tiempo corto, en el short term, va a ser entre 10% a 37%, ¿ok? Y todo depende de cuánto tú ganas. Mientras más tú ganas, más porcentaje vas a pagar. Ahora, a tiempo largo, long term, es un poco diferente. Tú vas a pagar entre 0%, 15% y 20%. Y muchas personas se preguntarían, ¿cómo es posible que una persona pueda pagar 0%? Tú me estás diciendo que si yo tengo ganancias en la bolsa, ¿puedo pagar 0%? La respuesta es sí. Y una vez más, depende de cuánto tú ganas. La mayoría de las personas pagan 15% en las acciones que aguantan por más de un año. Las personas que pagan 20% ya son las personas que ganan entre 500 y 600 mil dólares, ¿ok? Hay un impuesto adicional para las personas que ganan más de 200 mil dólares al año. Si tú eres una persona que gana más de 200 mil dólares al año y tuviste ganancia en la bolsa de valores, tú tienes que lamentablemente pagar un impuesto adicional de 3.8%, ¿ok? Esto es lo que se llama el Net Investment Income Tax. Y esto es un tax que tienes que pagar encima del Short Term o el Long Term Capital Gains Tax. Entonces, un comentario separado para las personas que siempre dicen que las leyes de los impuestos siempre benefician a las personas millonarias, no es así. Lamentablemente, cuando tú ganas más, tienes que pagar más impuestos. Y hay cosas adicionales como estas, que si ganas sobre ciertos límites, te ponen impuestos adicionales. Y esto ni siquiera es teniendo en cuenta el impuesto que puedes pagar en el estado que tú vives. Porque hay estados, por ejemplo, como en California, que aparte del short term o el long term y el net investment income tax, tienes que pagar capital gains tax al estado. Aquí en Florida, donde vivo yo, no tenemos que pagar eso, gracias a Dios. Entonces eso es algo que tienes que tener en cuenta. Entonces, una vez que ya tú entiendes esto, te puedes dar cuenta, porque esto le pasa a muchísimas personas, que por ejemplo, empezó enero, están emocionados, compran acciones, esas acciones empezaron a subir durante todo el año, llegó noviembre y dicen, bueno, le saqué buen dinero a estas acciones, déjame venderlo. No, si tú simplemente te aguantas 1 o 2 meses más, vas a pagar menos impuestos porque ya estaría considerado como Long Term Capital Gains Tax. Entonces, vamos a hacer un repaso. Las ganancias que tú tengas en la bolsa de valores no es considerado ingreso activo. Tú no estás trabajando para obtener ese dinero. El impuesto que pagas sobre ese ingreso es totalmente diferente porque es un ingreso llamado capital gain. Es un tax totalmente separado al ingreso que tú obtienes trabajando, ¿ok? Cuando el valor de tu acción sube, eso es considerado unrealized gain. Cuando tú vendes la acción, eso ya es considerado realized gain. Y ahí ya eso se convierte en un evento taxable. Pero no vas a pagar los taxes en ese momento. Tú vas a pagar los taxes después cuando tu broker te envíe esta planilla llamada 1099B. Si tuviste pérdidas, esas pérdidas las puedes incluir en tu declaración. Te van a aparecer en el 1099B. Por si acaso el año que viene tuviste ganancia, puedes utilizar un máximo de $3,000 de pérdidas para matar ciertas ganancias. Y la cantidad de impuestos que tú vas a pagar sobre la ganancia que tuviste vendiendo acciones en la bolsa depende, número 1, si la aguantaste por menos de un año, eso es lo que es considerado short term, o si la aguantaste por más de un año, eso es lo que es considerado long term.
y el porcentaje de impuesto que tú vas a pagar sobre esa ganancia depende de cuánto tú ganas o de cuánto tú estás mostrando de ingreso en tu declaración de impuestos. No solamente la ganancia que tuviste en tu inversión, sino todo el ingreso, ¿ok? Mientras más tú ganas, más alto va a ser el porcentaje. En este caso, el porcentaje más alto es 37%. Mientras menos tú ganas, menos porcentaje vas a ganar, que en este caso lo mínimo que podrías pagar sería 10%, ¿ok? Si aguantaste la acción por más de un año, vas a pagar entre 0, 15 y 20%. La mayoría de las personas pagan alrededor de 15%. Y si tú eres una persona que ganas más de $200,000 durante el año, lamentablemente tienes que pagar un tax adicional de 3.8% encima de todos estos otros taxes. Y esto es lo que es llamado el Net Investment Income Tax. Espero que hayas aprendido algo. Gracias por quedarte al final de este video. Y como siempre, te invito a seguir esta cuenta si quieres aprender más sobre taxes y finanzas.